Qué placer estar con usted hoy. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y espero que usted pueda acompañarnos esta semana. El tiempo que usted pueda me alegraría mucho. Bien, el estudio de la epístola de Pablo Apóstol a los Gálatas es de los estudios más informativos, útiles e instructivos de toda la palabra de Dios, porque se trata de lo que se enfrenta uno cada día en el cristianismo. El mayor problema es la deserción de la cruz a otras cosas. Y es lo que trata Pablo en toda esta epístola. Por eso vamos a iniciar donde quedamos la semana pasada, pero permítame decirle esto. ¿Está usted propagando la noticia de un estudio en la palabra? Si no es así, entonces usted no les está haciendo ningún favor. Avíseles, dígales. Muy bien, quiero leer lo que leí el viernes, o a lo mejor fue el jueves. Bueno, versículos 11 al 14 del primer capítulo de Gálatas. La verdad es que voy a leer solamente el 11 y el 12. Dice el gran apóstol: mas os hago saber, hermanos, doy a conocer que el evangelio que ha sido anunciado por mí, el mensaje de la cruz, no es según hombre. Nota, todo mensaje además de la cruz es sin duda ideado por el hombre. Texto, pues ni yo lo recibí de hombre. Nota, Pablo no había aprendido esta gran verdad de los maestros humanos, ni lo aprendí de hombre. Nota, él repudia la instrucción de otros hombres. Texto, sino por revelación de Jesucristo. Nota, la revelación es el poderoso hecho de Dios por la cual el Espíritu Santo revela a la mente humana lo que no podía entenderse sin la intervención divina. Vamos a tratar estos dos versículos. Padre Celestial, ayúdame hoy para que pueda interpretar bien esta palabra de verdad. Bendice a la gente para que la puedan captar y entender. Ayúdame para que el mensaje sea claro, conciso y fácil de entender. Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estos dos versículos, Pablo, en cada terminología, proclama de que, déjenme ver cómo lo digo, él proclama un entendimiento del mayor evento de la historia humana. Permítame repetirlo. Se le dio a Pablo el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz. El cumplimiento de todas las promesas de Dios, que comienza en el principio del nacimiento del tiempo, cuando el Señor se dirigió a Satanás a través de la serpiente y dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría su calcañar. Desde la primera profecía a lo largo de los miles de años hasta la gran profecía de Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y todas las grandes predicciones: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Gloria. Todas las profecías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, y subirá cual rey nuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, mas inatractivo para que le decíamos: despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Señoras y señores, el mayor evento en la historia humana era desde luego cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo
pagó el precio en la cruz del Calvario por la redención de los hijos caídos de la raza perdida de Adán. Perdóneme, percibo la presencia de Dios, aunque me atranco al tratar de describirle a usted este evento que trajo la salvación a mi hogar. Oh, aleluya. Cuando el Señor le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nunca olvidaré el día en que llegó el evangelio a mi pueblito asediado y rezagado, y mi familia conoció a Cristo. Día de felicidad, cuando Jesús quitó mis pecados. No sé lo que es lo que me pasa. Aleluya. Percibo la presencia de Dios. Es lo más grandioso que le ha acontecido a la raza de la humanidad. Y cuando el Señor Jesucristo le reveló a Pablo, Pablo no entra en muchos detalles, solo declara que la revelación que había tenido venía de Cristo y no del hombre. Pero veamos tras las líneas un poco. Es el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Lo que hizo Jesús en la cruz, y présteme atención, lo que hizo en la cruz, el gran precio que él pagó, la victoria que ganó. Él triunfó sobre Satanás y todas las potestades de las tinieblas e hizo una demostración de ellos. Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro, por lo menos para los que le creyeran. No obstante, si el significado no se le hubiera dado a alguien, entonces hubiera sido en vano. Si el significado de lo que él hizo, la culminación, el entendimiento de lo que él hizo, no se le hubiera dado, y en este caso dado a Pablo, y Pablo a nosotros, entonces todo hubiera sido en vano. Pero el Señor dio el significado del nuevo pacto al gran apóstol. Y el significado del nuevo pacto es el significado de la cruz. Todo está envuelto en la cruz. Por eso Pablo dijo, y lo he citado en diversas ocasiones, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Podría darle referencia bíblica una tras otra. El significado del nuevo pacto está envuelto en la cruz. Bien, número 2. Esta gran revelación dada a Pablo no por el hombre, sino por Jesucristo. No hubo hombre que lo entendiera. No hubo alguien que tuviera comprensión de la misma. No hubo un solo, ni Simón Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Natanael, los primeros 12 discípulos, y Matías, que tomó el lugar de Judas, y ninguno de ellos entendieron esto. Por lo tanto, no hubo nadie que transmitiera este entendimiento. Bien. Tuvo que haber sido de Dios. Por eso Pablo trata de declarar que se le dio el significado a él. No se enteró de los hombres, no lo leyó de algún libro, se lo dio a él directamente por Jesucristo. Bien, quizás usted considera y piensa que se trata de un ego descomunal a medida que le escucha. No fue a propósito, sino él dijo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. No hubo ninguno que lo entendiera. Permítame desmentir la idea de que Pablo tenía un ego descomunal. Y usted escucha este evangelio y si no lo escucha, etcétera, etcétera. No era de esta manera. Él procuraba que la iglesia de esa época y la iglesia de hoy día y todos entre medio supieran que esta cuestión le fue dado directamente por Jesucristo. Se le dio a él, Pablo, conocido antes como Saulo de Tarso. No fue concebido por el hombre. El hombre no tenía nada que ver. No tuvo su origen en el hombre. No lo inventó ni lo expresó. Ni un solo alma
en la tierra tenía algún entendimiento del nuevo pacto, hasta que se le concedió el significado al apóstol Pablo. Bien, esta es la tercera declaración que hago sobre esto. En esencia, el Espíritu Santo a través del gran apóstol declara que si el evangelio que se predica no es lo que predicó Pablo, y quiero hacer hincapié en eso, si el evangelio que se predica ahora no es lo que predicó Pablo, es otro evangelio, un evangelio pervertido. Pero si no es lo que Pablo predicó, y me mantengo firme en eso, usted dirá, bueno, ¿qué de Simón Pedro? ¿Qué de Santiago? ¿Qué de Juan? ¿Qué de Natanael? ¿Qué de los grandes apóstoles escogidos por Cristo? Puesto que eran excelentes sus ministerios. Pero todo indicio es que cuando se le concedió esta gran revelación a Pablo, ellos la aceptaron. Ellos la aceptaron y la predicaron ellos mismos. Cuando lee las epístolas de Juan y su evangelio, pero sobre todo sus epístolas que fueron escritas luego, pues él predica la cruz. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Él predicó la cruz tan fuertemente como Pablo, quizás más fuerte en ciertos casos. Él nos dio en el libro de Apocalipsis, el 5º capítulo, la fusión del Cordero inmolado y el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en esta forma. Pero si el evangelio que se predica no es el mismo que predicó el apóstol Pablo, si se le cambia de algún modo, si está comprometida de algún modo, entonces en absoluto no es el evangelio y no le hará bien a nadie, y lo más probable es que perjudicará a la gente. Bien, la segunda pregunta: ¿cuántos predicadores hoy predican lo que Pablo predicó? Y lo que predicó Pablo se lo dio Cristo. Pablo en forma tajante y dogmático declaró: yo predico a Cristo crucificado. Sí, él dijo, no es popular a los judíos, es un tropezadero, y a los gentiles es locura. Mas predico a Cristo crucificado. Ese era el tema de su mensaje, el primero de su mensaje, el último de su mensaje, lo esencial de su mensaje. Cristo crucificado. Es por eso que le dijo a la iglesia de Corinto: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Permítame decirle algo acerca de Pablo. Cuando él llegó a Corinto, ya que el Señor lo envió allí, Corinto era la ciudad más hastiada del mundo pagano de la antigüedad romana. Por raro que parezca, era notable por su filosofía y notable por sus vicios, las dos armas más potentes a la disposición de Satanás: la filosofía de este mundo, la sabiduría de este mundo, que es diabólico y sensual, Santiago dice, y luego los vicios. Corinto era ese lugar. Se decía que algunos eran corintianizados, lo que significa que han tirado todo a la borda y no les importaba la opinión de la gente, ya que vivían una vida de libertinaje y vicio. Dejan a un lado la lógica. Aún así, esta ciudad había producido varios filósofos que habían hecho grandes contribuciones en ese aspecto, o así se creía. A este lugar Pablo fue llamado. Bien. Él vino de Atenas a Corinto. El famoso mensaje en el Areópago, si lo nota, si lee ese mensaje que él entregó en el Areópago a la corte de Atenas, que era una de las cortes más prestigiosas del mundo de esa época. Atenas desde hace mucho dejó ser la principal, pero aún carga cierto peso. Pablo predicaba la resurrección. Él no predicó la cruz, sino la resurrección.
predicaba la resurrección, él no tuvo mucho resultado, un poco, pero no mucho. Cuando Pablo iba a Corinto, no creo que estaba satisfecho con lo que había ministrado. Yo pienso que él se preguntó, Señor, fallé en algo en el Areópago. Prediqué yo lo que me dijiste que predicara. Ellos no lo aceptan. ¿Qué voy a predicar en Corinto? Corinto es una ciudad de vicios y ahí existían los poderes inseparables de Satanás, la filosofía y el vicio. La filosofía en búsqueda de la verdad, tomar la mente humana hasta donde se pueda. Y luego el libertinaje y la porquería y la obscenidad y la vulgaridad de la prostitución del templo, los miles prostitutos y prostitutas que frecuentaban los templos en Corinto, que se había convertido en la ciudad más hastiado del mundo romano. Y yo creo que Dios el Espíritu Santo, y lo encontré en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Yo creo que Dios el Espíritu Santo le habló al gran apóstol. Se cree que él caminó desde Cencreas y yo he estado en las ruinas de Corinto, situado en el hermoso mar Egeo. No hay nada ahí, pero era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. Situado a 5 kilómetros de Cencreas a Corinto, y se cree que Pablo caminó esa distancia y se sentía agobiado. Señor, me llamaste aquí. ¿Qué predico? ¿Qué puedo predicar para que penetre a estos intransigentes de la filosofía pagana y esta terrible atadura de todos los vicios que el infierno elabora? Y yo creo que Dios el Espíritu Santo le habló y dijo, predica la cruz, predica la cruz, predica la cruz. Y si el mensaje de la cruz penetra estas potestades de tinieblas, los mejores esfuerzos de Satanás, Pablo, si el mensaje de la cruz funciona en Corinto, va a funcionar donde quiera. Aleluya. Oh, hallelujah, what a thought. Jesus' full salvation brought victory, yes, victory. Let the powers of sin assail, heaven's grace can never fail. Victory, yes, victory. Percibo al Señor ahora mismo de que algunos de ustedes no han sentido un toque en su corazón en meses y meses y quizás años hasta en estos últimos minutos. Ha sentido el poder de Dios, ha percibido su presencia, al sentir su rostro húmedo de lágrimas y el Espíritu de Dios le afecta. Por primera vez en un buen rato, quiero orar por usted ahora porque Dios le ama. Déjeme decirle algo. La mayoría en el mundo se encuentra envuelto en la religión. La religión es la atadura de religión. No hay gozo, no hay poder, no hay vida. Religión, religión. En su mayor parte la iglesia moderna hoy están atados a la religión. Lo repito, no hay vida, no hay gozo, no hay paz. Usted ha sentido hoy por primera vez la presencia del Espíritu Santo, lo que se trata el cristianismo bíblico. ¿De qué se trata?
Jesucristo. Él no solo es una figura retórica, es una realidad. Voy a orar por usted ahora mismo y pedirle que este sea el principio y no el fin del principio. Padre Celestial, gracias te doy. Gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo cruel y malo. Pudiste haberlo dejado ir, pero el amor no lo deja ir. Gracias porque hemos disfrutado tu presencia en estos últimos minutos. Seguimos disfrutándola y tu presencia está en el corazón y vida de la gente que nos mira ahora mismo. Señor, ayúdales para que sepan que este es tu camino. La cruz de Cristo es tu camino, es la manera como obra el Espíritu Santo. Que sea el principio. Oh, the power, there's victory over sin and purity within. Oh, yes, the power that fell at Pentecost. I said the power, there's victory over sin and purity within. The power that fell at Pentecost. Alabado sea el Señor. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado, y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero, no hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del Expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado
el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. When my soul was disturbed in sorrow, this heart of mine, it was broken within. Jesus opened his arms of mercy, and he tenderly took me in. There is peace in the time of trouble. There is peace in the midst of the storm. There is peace, though this whole world could be raging in the shelter of his arms. There are storms sometimes we must encounter.